Hola, soy Alejandro Alcántara. Bienvenidos a la Escuela MasterChef. Seguro que hicisteis en el colegio aquello de poner una lenteja en algodón para que germinase. Por si no lo hicisteis o no lo recordáis, ha llegado ahora la lección dedicada a los brotes germinados, que son las semillas o los granos de algunos cereales o legumbres que al entrar en contacto con agua, oxígeno y una determinada temperatura, germinan y empiezan un nuevo ciclo vital. La germinación es el proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta convertirse en una nueva planta. Es cuando cogemos un grano y le damos una serie de condiciones como agua y oxígeno. Le aplicamos también un calor determinado para que comience un nuevo ciclo vital. Es decir, si a este grano le damos las condiciones que os he dicho, lo ponemos en papel o en tierra, le vamos cambiando el agua y controlamos la luz que le da, lograremos que germine y que empiece a nacer una nueva planta. ¿Qué logramos con el germinado? Pues productos como los que tenemos aquí, unos vegetales de alto valor nutricional. Todos los germinados que veis tienen concentrados sus nutrientes y muy pocas calorías. Vamos a verlos uno por uno, pero antes diferenciaremos entre semillas germinadas y brotes tiernos. Las semillas germinadas, como este guisante, son semillas de cereales, de legumbres o de verduras. Normalmente de estas semillas se consume el germen. Por otro lado, aquí tenemos los brotes tiernos, como la alfalfa o la remolacha, que son semillas en las que se alarga el proceso de germinación, hasta que aparecen los primeros brotes tiernos. Es decir, en lugar de utilizar el germen, dejamos que crezcan las hojas. Vamos a ver las principales características de algunos de estos brotes y semillas germinadas, por ejemplo de estos últimos. Empezamos hablando de los guisantes. Como podéis ver, las semillas, o sea, los guisantes, se encuentran en vainas de entre 5 a 10 centímetros de largo, que contienen entre 4 y 10 unidades. Es muy sencillo de abrirlo, simplemente hay que ejercer presión aquí en el centro y aquí tenemos los guisantes. Se usa en cocina tanto el guisante como su vaina. Cuando son de buena calidad podemos darle una breve cocción y acompañarlo simplemente con una cucharada de aceite o un poquito de mantequilla. Aunque este es el guisante común, también existe el guisante lágrima. Se llama así porque tiene forma de lágrima. Es considerado el caviar vegetal por su alto coste en el mercado y porque su estación simplemente dura 3 semanas. No lo podemos tener aquí representado, pero sin embargo tenemos aquí el haba, que es una leguminosa que pertenece a la familia de las fabáceas, es decir, que son de la misma familia que las judías, las faves o las alubias. Aquí tengo dos versiones, las habas maduras y grandes y su versión tierna, que son las habitas baby. Estas baby son más demandadas en gastronomía que las grandes, porque son más tiernas. Ya sabéis que el haba hay veces que puede quedarse un poco dura. Las habas las encontraremos frescas entre los meses de mayo y junio, y el resto de meses las consumimos secas o congeladas, como las tenemos aquí. Tanto las babies como las maduras las podemos cocer con vaina, siempre pendientes de que pierdan su dureza. Las recetas con las habas son muy variadas, las podemos rehogar con cebolla y con jamón, o saltearlas con butifarra, o meterlas en una menestra, o simplemente hacer una tortilla de habas. Como veis, está llena de posibilidades. Vamos a ver ahora los brotes tiernos. Aquí tengo el brote tierno de alfalfa. Podríamos decir que estos brotes son los germinados por excelencia. Contienen una gran cantidad de los minerales, vitaminas y oligoelementos que necesita el ser humano. Los brotes de alfalfa son un producto muy interesante y versátil en la cocina. Se puede usar en ensaladas o como guarnición para decorar un plato, ya que le dará un aspecto muy interesante. Os quiero decir una cosa, muchas veces se prima el aspecto decorativo de los brotes tiernos, sin atender a su sabor ni a su valor nutricional. Debemos de fijarnos bien en el sabor de los brotes a la hora de combinarlos, porque no porque sean bonitos se pueden combinar con todos los sabores. Aquí tenemos este colorido brote de remolacha, que concentra en su interior un potente sabor a esta raíz. Estos brotes tienen muchísimas aplicaciones en la cocina. Su sabor combina muy bien con pescado blanco o carnes blancas. Y no solo eso, al tener ese brote, esas notas dulzonas, es ideal también para combinar con postres. Podríamos ponerlo encima de una crema catalana, o de una mousse de fresa, o de un pastel de zanahoria. Por último, os quiero enseñar los brotes de cebolla. Son muy recomendables para personas con el estómago delicado, que quieren tener todo el sabor de la cebolla, pero digestiones más ligeras. Y es que estos brotes son muchísimo más digestivos que la cebolla en bulbo. También son buenos para casos de anemia y en dietas para controlar el peso, ya que tienen mucho hierro y pocas calorías. Los brotes de cebolla los podemos preparar en ensaladas, para sopas o en tortillas. Y cómo no, estos brotes de cebolla son ideales para acompañar carnes o pescado. Estos tres, de aquí adelante, son los más comunes en la cocina, pero brotes y semillas germinadas podemos encontrar miles, como por ejemplo estas otras tres, de brócoli, de rabanito y de lombarda.
Lo que os digo, hay muchísimos. Es cuestión de encontrarlos y jugar con ellos en cocina, para mezclarlos con los sabores que más os gusten. Os voy a explicar ahora cómo se han de conservar los brotes germinados. En primer lugar, estos que vienen con base es muy sencillo. Simplemente habría que colocarlos en un recipiente y cerrarlos herméticamente. En el caso de este, como no tiene tapa, lo haremos con papel film. Se conservarían en la nevera y simplemente habría que airearlos una vez al día. Los brotes germinados no se caracterizan por tener mucha caducidad, pero si los conservamos bien, durante 4 o 5 días, este caso de brotes de guisantes, los podríamos conservar en perfecto estado. Los que vienen sin base los colocamos en tupper como este y lo aireamos una vez al día. Le debemos poner papel húmedo para mantener hidratación. Cada 2 días le daremos un lavado muy breve. ¿Por qué muy breve? Para que el agua no se lleve ninguno de los nutrientes que guardan los brotes. Simplemente colocaríamos el papelito humedecido, los brotes encima y para mayor protección otro papelito encima, humedecido también, cerrado herméticamente y a la nevera. Y lo mismo que los otros, durante 4 o 5 días lo conservaríamos en perfecto estado. Y hasta aquí la introducción a los brotes germinados. Muy atento, porque en las próximas lecciones te daremos algunas ideas para cocinarlos, aprovechando al máximo sus valores nutricionales.